la invitación, porque creo que, bueno, yo al menos trato de escribir y de pensar en defensa del marxismo, así que voy a intentar transmitirlo acá. Y voy a plantear 5 puntos. En primer lugar, quiero hacer una pequeña primera breve referencia al concepto de crisis capitalista. Luego voy a, en segundo lugar, una referencia a las leyes que rigen esa crisis capital, esa acumulación capitalista. En tercer lugar, también una referencia a la nueva etapa en la que entiendo está esta onda, esta oleada capitalista actual. En cuarto lugar, quiero hacer alguna referencia sobre el ciclo que yo llamo de redistribución y apropiación pública del excedente sin cambios en la base económica, que es lo que pasó en América Latina mayoritariamente en este periodo, y explicar su agotamiento. Y en quinto lugar, así voy a bajar el nivel de abstracción, una especie de casi al precipicio, digamos, porque bueno, también quiero hacer alguna referencia a propuestas concretas para la coyuntura, saliendo, digamos, de cierto nivel más teórico que van a tener los primeros 4 puntos. ¿Qué es lo que nos decía el marxismo sobre las crisis? Básicamente, el marxismo sobre las crisis nos decía 3 cosas. Que hay, en el capitalismo puede haber 3 conceptos de crisis. Hay una crisis estructural en el sentido de la sustentabilidad del sistema. El sistema es insustentable y, por lo tanto, desde el punto de vista de los objetivos de la humanidad, siempre está en crisis, porque de alguna manera no resuelve, no resuelve los problemas de la humanidad. Ese es un concepto siempre vamos a tener, hoy, mañana, pasado, ayer o antes de ayer. Un segundo concepto que el marxismo maneja en términos de crisis es la crisis de largo plazo, ¿no? Expresada en la tendencia descendente de la tasa de ganancia, ¿no? Que es lo que luego después Mandel y Kondratiev sintetizaron en las ondas largas del capitalismo, ¿no? Cada 50 años el capitalismo tiene ondas expansivas y recesivas, ¿no? Que de alguna manera caracterizan lo que hasta habrán sido las 5 grandes etapas del capitalismo, ¿no? El capitalismo competitivo, el capitalismo monopólico, el capitalismo monopólico de Estado, el capitalismo transnacional y esta última que todo el mundo llama la globalización, habría que ponerle un nombre un poco distinto, pero bueno, está. Esas son las 5 grandes etapas y cada etapa de ellas tiene ondas largas de expansión y ondas largas recesivas. Y la tercera característica, la tercera definición de crisis es que dentro de las ondas expansivas ocurren crisis cíclicas y coyunturales cortas, que hacen que la onda expansiva tenga a su vez factores, digamos, críticos a su interior, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa estamos? En mi opinión, hoy estamos en una onda expansiva del sistema capitalista, tamizado o cruzado, digamos, por una crisis corta que arranca en el 2008 y de la que, de alguna manera, la reestructuración capitalista está saliendo. Esta es mi primer punto, que era un poco la caracterización de la crisis estructural de sostenibilidad, onda expansiva larga quinta, y crisis coyuntural derivada, digamos, de los factores de contradicción. No voy a expresar en eso porque si no, no me darían el tiempo. Segundo, ¿cuáles son las leyes que en general se cumplen en estas ondas largas? Lo paso rápido porque todos los que estamos acá los conocemos, pero las 5 leyes de la acumulación de capital que están en el capítulo 23 del tomo 1 del Capital y que son las que hasta hoy siguen manteniéndose, ¿no? La concentración de la riqueza entre el capital y el trabajo, la centralización del capital al interior del capital, ¿no? Recordemos la diferencia que Marx marcaba entre concentración y centralización, aunque nosotros hoy usamos concentración para todo, en el lenguaje vulgar de todos los días, pero Marx distinguía la concentración era un fenómeno interclase, la centralización era un fenómeno intraclase, ¿no? La tercera, la constitución estructural de un ejército de reserva que permite, digamos, permite desdoblar los ciclos del capital, ¿no? La caída tendencial de la tasa de ganancia y una quinta ley que es discutible si ya estaba en el marxismo, pero que luego Lenin incorpora claramente, que es la ley del intercambio desigual entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, ¿no? Esas son las 5 leyes que de alguna manera rigen, por eso las ondas expansivas son críticas,
y son insustentables, aunque sean expansivas desde el punto de vista del crecimiento del producto, como lo mostraba William recién, digamos, para Uruguay, pero eso lo podemos mostrar para todo el mundo. Tercer concepto. ¿Cuáles son las características de esta nueva etapa, de esta quinta onda expansiva o de esta quinta fase del capitalismo? Que arranca, digamos, en los 90, digamos, ¿no? O sea, luego del consenso de Washington y el liderazgo, digamos, en Estados Unidos de Reagan y en Inglaterra de Margaret Thatcher, digamos, ¿no? Como una nueva onda expansiva. La primera y la más importante es la fragmentación del proceso productivo, ¿no? Hoy es difícil hablar, y a pesar de que William lo marcaba bien, que para los países dependientes el tema sigue siendo un tema de productos primarios y ¿no? En el mundo hoy los liderazgos ya no se expresan en los productos. Mayor industrialización no es necesariamente, como lo era en la fase 3 y en la fase 4 del capitalismo, sinónimo de liderazgo, ¿no? Hoy los liderazgos se expresan al interior de las cadenas de valor, ¿no? El proceso productivo se ha fragmentado, se han generado cadenas de valor internacionales o multinacionales o transnacionales, y el problema está en dónde está el eje de la cadena de valor. William ponía un ejemplo que es bien interesante, es la cadena de valor cárnica en Uruguay. ¿Dónde está la apropiación del excedente? ¿En el ganadero, como era históricamente en Uruguay? ¿En el frigorífico? ¿En el comerciante? Bueno, esta es una discusión que es pequeña en el sentido uruguayo, pero que así sucede en todas las cadenas. Y lo que han demostrado algunas evidencias empíricas, quien más ha estudiado esto y quien está trabajando mucho estos temas es el compañero Roberto Kramerman, que ha trabajado mucho este tema de la cadena de valor, es que son los extremos de la cadena de valor, ¿no? La generación, digamos, la tecnología, la logística, la comercialización, ¿no? Donde se están generando la cadena de valor. Un producto, un Apple chino, ¿no? Cada $100 de producto aporta el 60% del valor y se queda con el 8%, se apropia del 8% del valor, expresado a través del precio internacional. Es decir, hay un corrimiento desde el sector productivo directo hacia los extremos de la cadena de valor. Entonces, el problema de la inserción internacional hoy es de cadenas de valor, no necesariamente productos, y eso incide sobre la división internacional del trabajo, que está segmentada y no está dividida como lo era tradicionalmente entre productores de materias primas y productores industrializados. Piensen que en el terreno de los países periféricos está lleno de países con niveles de industrialización altísimos. No es el caso uruguayo, donde la primarización es, como lo demostraba William, muy clara. Pero pensemos en el sudeste asiático, pensemos en Brasil, pensemos en países, digamos, México u otros países latinoamericanos. Y eso se ha complementado con procesos de aperturas externas que sustituyeron a los procesos de protección de la fase 4, ¿no? Con procesos de horizontalización del proceso productivo. Es obvio que la fragmentación requiere tercerizaciones y privatizaciones, porque la fragmentación requiere de una propiedad horizontal de los medios de producción y no tanto la estructura vertical que caracterizó la fase 4 y el viejo Fordismo. Y también ha habido cambios, esto ya es más discutible, como se ha concretado en la hegemonía internacional, digamos, ¿no? De una hegemonía única, muy clara, de Inglaterra en la fase 2, de transición en la fase 3 y de Estados Unidos en la fase 4. Pasamos a una hegemonía que hoy es discutible, en términos económicos estamos hablando, en términos de políticos militares, la hegemonía estadounidense no ha sido cuestionada, pero en términos económicos, y no sabemos hacia dónde va a transitar en esta fase 5 la hegemonía. Esas son las características de esta nueva fase, y esa es la nueva división internacional del trabajo que caracteriza esta onda expansiva. En cuarto lugar, quería hacer un comentario sobre cómo se ubicó América Latina en esa quinta onda expansiva. Y ahí hay dos etapas claramente diferenciadas, ¿no? Una etapa es cuando América Latina se inserta de manera funcional a ese proceso de acumulación, con el proceso de neoliberalización, privatización, desregulación, todos estamos acá y los compañeros de los países hermanos lo conocen, en los años 90, con las consecuencias que todos conocemos y con el final de la crisis generalizada, y a esa crisis generalizada, que también William mostraba para Uruguay, con la caída del producto entre el 99 y el 2003,
se sustituyen este ciclo de gobiernos de izquierda, progresistas, en fin, bajo distintas modalidades. Y ahí es que yo caracterizo ese ciclo como un ciclo contradictorio, porque por un lado fue un ciclo de redistribución del excedente entre capital y trabajo y de apropiación pública del excedente con fines diferentes a los de la apropiación pública histórica, y la inexistencia de cambios en la base económica o en la base económica, llamamos más que el modelo, en la base económica. Y ahí voy a hacer una cuestión que le he discutido bastante con compañeros con los que hemos estudiado esto, y que yo por lo menos no comparto la tipología tradicional que se hace esto. ¿Cuál es la tipología? ¿Fueron todos iguales en ese ciclo? No. Yo por lo menos dividiría en tres grupos. Creo que partiendo de la base que esta contradicción entre el desarrollo de la distribución secundaria que existió y la distribución primaria o el cambio en la base económica que no existió es común a todos los países. En ninguno de los que podemos hablar de este ciclo podemos hablar de cambios en su base económica o en su modelo y estrategia económica. Sin embargo, la intensidad y la estructuralidad de los cambios no fueron diferentes. Yo ubicaría en un primer nivel países que efectivamente en el área sociolaboral, para decirlo un poco esquemáticamente, hicieron reformas estructurales que modificaron las condiciones en las que se desarrollaban esas políticas, incluso en algunos casos con criterios que superaban, digamos, las normas mercantiles, digamos, las superaban en ese terreno, ¿no? Y que por lo tanto modificaron parte del desenvolvimiento distributivo secundario de esos países. Ahí ubicaría a Ecuador, a Bolivia y a Uruguay. Un segundo grupo en países que lo único que hicieron fue redistribuir excedente, generando mejores condiciones socioeconómicas de vida, pero sin ningún tipo de reformas estructurales. Yo ubicaría ahí a Brasil y a Venezuela. Aquí está la diferencia, creo, más relevante con compañeros de izquierda en Uruguay y en América Latina, que creen que Venezuela generó condiciones estructurales de modificación. No me estoy refiriendo a cosas cambios constitucionales, otros terrenos políticos en las que cruzaríamos con esto y armaríamos más lío en la tipología. Me estoy refiriendo a la tipología económica. Y creo que hay países que están un poco en el medio de eso, porque por un lado hicieron cambios en la redistribución, hicieron algunas modificaciones estructurales y además generaron algunas modificaciones de base económica, al menos en política comercial y en política financiera, y aquí me refiero básicamente al caso argentino, con la política de sustitución de importaciones y toda la modificación en la política de deuda. Entonces, en ese terreno, ¿no? Quería, digamos, plantear esta tipología, ¿no? Porque creo que más allá de los objetivos políticos, de la integración regional y de la visión latinoamericanista y demás, hoy desde el punto de vista económico, hoy no, hace mucho tiempo, recordemos que la primera tipología de América Latina es de la teoría de la dependencia, es de Bania Bambirra, ¿eh? Que hace la primera tipología en su libro Capitalismo Dependiente Latinoamericano en 1965. O sea, hablar de América Latina como una única unidad económica es un error, y hablar del ciclo de redistribución y apropiación pública del excedente como una única es un error. Y creo que por lo menos hay que tener estas u otras, ¿no? Propongo estas, pero seguramente, como digo, hay otras tipologías que reubican en el ranking positivo a otros que en mi tipología están en la tabla del descenso, digamos, por decirlo un poco en términos futbolísticos, y otros que al revés. Entonces, bueno, este era el cuarto punto. Creo que efectivamente esto sucedió y esto se agotó. Y creo que la razón básica del agotamiento, aunque sea también diferente la interpretación en cada lugar, es que no se desarrollaron los cambios en la base económica que hubieran permitido, digamos, una
que la contradicción socioeconómica no se expresara y por lo tanto que pudiera darle continuidad al ciclo de redistribución del excedente y apropiación pública. Y ahí estuvo básicamente el agotamiento. Repito, es un agotamiento diferente porque en el caso uruguayo se expresó, como bien lo mostraba William en sus gráficos, en la profundización de la primarización. En el caso de Argentina se expresó a pesar de que intentó quebrar la primarización en otras limitaciones. En el caso de Brasil, creo que la falta de reformas de fondo hicieron que los programas sociales se empezaran a agotar en sí mismos y se fueran sustituyendo por ajustes tradicionales, digamos, desde los últimos 3 por lo menos. Bueno, entonces voy a aprovechar ahora mis últimos 5 minutos para, como dije hoy, bajar el nivel de abstracción y proponer algunas cosas que yo les llamaría, digamos, de intento de mantenerse en la tabla de arriba, digamos, o sea, lograr que el modelo de distribución del excedente, distribución secundaria del excedente y apropiación pública con destino distributivo se mantuviera, pero, dada el agotamiento del modelo económico, debe requerir cambios en la base económica. En un contexto que me ahorro caracterizarlo porque William lo caracterizó bien, que es claramente, más allá de si técnicamente ya está en recesión o no está, que es una discusión técnica y que en definitiva es importante desde el punto de vista económico, pero creo que la frase que él sintetizaba de estancamiento con inflación es la característica que hoy se está gestando y que deviene ya como quizás estructural, si no sea algo a cambio. Y yo definiría estas medidas, igual que las planteaba él, como medidas para, bueno, no, igual como decía él en términos de resistencia, ¿no? O sea, son medidas de resistencia a una fase que de no hacerse, las consecuencias serían peores. Y además para sostener y avanzar en el modelo de redistribución secundaria del excedente y apropiación pública. Y ahí, básicamente, a pesar de la dependencia que se mostraba sobre las exportaciones, es posible resistir ese embate, ese nuevo embate, porque las oleadas expansivas del capitalismo tienen eso también, tienen el hecho de que son recuperadoras de capital invertido en los países periféricos y por lo tanto son etapas en las cuales es más difícil seguir creciendo, sosteniéndose a partir de la inversión externa y de las exportaciones. Entonces creo que esa etapa está caracterizada por una recuperación, bueno, recuperación no porque ya existió, por la continuidad en el avance del mercado interno del Uruguay. Estas correlaciones que William presentaba entre exportaciones y PBI también pueden ser aplicables al mercado interno. Recordemos que el consumo privado creció más que las exportaciones en los 10 años de crecimiento económico, que la inversión pública creció más que las exportaciones en los 10 años, y ahora, en esta fase contractiva, las exportaciones están cayendo muchísimo menos, ¿no?, que lo que está cayendo el consumo privado y la inversión interna. Incluso en el primer trimestre del 2016 las exportaciones no cayeron, volvieron a crecer 1.5. ¿Y qué se puede hacer entonces para modificar las condiciones del mercado interno, para mantener el modelo redistributivo previo cambiando la base económica? Bueno, lo primero que hay que hacer es generar condiciones para incrementar las actividades con mayor valor agregado, tanto públicos como privados. Eso significa inversión pública y significa una política de subsidios a la inversión privada cuando ésta agrega valor. Uruguay tiene las herramientas para hacerlo, porque tiene políticas de subsidios a las inversiones donde la materia que se subsidia es materia privativa del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo puede modificar las condiciones con las que están reglamentadas los subsidios a las inversiones y decir ahora, en lugar de ser por localización geográfica o por tecnología o por empleo, como es ahora, es por A, por B o por C, por agregación de valor. De hecho, el último proyecto de Sistema Nacional de Competitividad que está en el Parlamento y que era, a juicio de la central sindical y de la mayoría de la bancada de gobierno, muy malo, fue sustituido por un nuevo proyecto de transformación productiva que pone los subsidios a la producción alineados con la agregación de valor interno, y eso fue cambiado, digamos, en el proyecto que se está discutiendo.
pero hay que crear un fondo. La propuesta, quiero decirlo, no propuesta de ahora, en el 2013, junto con un compañero Kramerman, hicimos una propuesta que obviamente, como todos comprenderán, no tuvo mayoría, de aumentar el IRAE del 25 al 30%, pero utilizar ese 5% adicional exclusivamente para subsidiar actividades con alto valor agregado, de manera de empezar a modificar el patrón de acumulación entre actividades primarias y de valor agregado. Esa podría ser una propuesta. Ese fondo se podría crear sin fondos directos, podría crear con un incremento general de la tributación al capital, como planteaba también William. Él lo centraba en la cuestión agropecuaria. Yo creo que la tributación a la riqueza en Uruguay es muy baja. Hace muchos años que lo vengo diciendo, el impuesto al patrimonio es apenas el 6% de la recaudación, su tasa es 0,7 y además, de acuerdo a los criterios de la reforma tributaria, bajaría hasta 0,1 en el año 2020 y desaparecería como impuesto. Y empezaron a bajar de la tasa más alta. Claro, empezaron a bajar de la tasa más alta y llegarían a 0,1 en el año 2020, porque no se lo elimina, porque se lo considera un impuesto importante desde el punto de vista del contralor tributario, pero no desde el punto de vista de gravar esta es una vieja discusión de que el patrimonio es renta acumulada y no se lo puede gravar dos veces, un error conceptual muy grande, no me meto en ello porque no me daría el tiempo. Pero creo que es posible repensar los impuestos a la riqueza, los de la tierra obviamente, pero también los del capital inmobiliario, que hoy es una de las fuentes principales de acumulación en Uruguay. El capital inmobiliario se ha transformado en un gran factor de acumulación. William mencionaba a Rodrigo Alonso. Rodrigo está estudiando ese tema de la renta en capital inmobiliario y está mostrando algunas cosas que valdría la pena ver. Pero al mismo tiempo, esa redistribución secundaria vía impuestos para sostener el modelo redistributivo y subsidiar el proceso de cambio en el modelo económico y en el valor agregado, tiene que ir acompañado de cambios en la redistribución primaria del ingreso entre salario y ganancia. Recordemos, digamos, que en Uruguay el proceso de 2005 a 2014 llevó a un aumento, digamos, de la masa salarial sobre el ingreso nacional y a una reducción de la tasa de plusvalor, que no significa una reducción de la masa de plusvalor, ¿no? Esto es una cosa muy importante, ¿no? O sea, la masa de plusvalor debería, yo no lo estudié, debería haber aumentado en Uruguay, parece claro, pero la tasa de plusvalor, es decir, la relación entre el ingreso nacional y el ingreso salarial sí bajó. Hoy, ya en 2015 empezó a subir de vuelta. En el 2015 la tasa de plusvalor, que había bajado, volvió a subir, y hay que retomar, digamos, su senda descendente, y para eso hay que profundizar la redistribución salario-ganancia, y eso no tiene más medida que lineamientos salariales diferentes y una política de control de precios, de manera de que juntos, lineamientos salariales y control de precios, sostengan, digamos, el crecimiento del salario, que además circularmente contribuye, digamos, al mercado interno, porque recordemos que del 100% del consumo privado, 50%, 48.5 para ser exacto, provienen de salarios y jubilaciones. Por lo tanto, cualquier medida que se tome en salarios, que además impacta sobre jubilaciones por la norma uruguaya de cómo se ajustan las jubilaciones, impacta notoriamente sobre el mercado interno. Entonces, tributación, redistribución salario-ganancia y cambios en el valor agregado serían como en el plano ya concreto las medidas que podrían hacer salir del estancamiento con inflación y al mismo tiempo continuar el proceso de redistribución secundaria del excedente y apropiación pública, comenzando el proceso de cambio en la base económica, que fue la razón del agotamiento del proceso.